que se encuentran en medio de nosotros. Le decimos que Jesucristo le ama y nosotros también. Y somos un cuerpo en Cristo Jesús. Cristo Jesús viene a buscar un pueblo que fue redimido por su sangre. Dice que a los que creen le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y a los que creen, eso es lo que dice la palabra. Le dio potestad de tomar la herencia que se perdió. En este momento me place presentarle el evangelista de esta tarde, casi cayendo la noche. Está como un poquito ahí. Pero eso es bueno, que uno esté un poquito como nervioso así, porque así Dios usa a uno. ¿Me entiende? Todo el que va a predicar, yo predico y yo siempre le digo a la pastora, yo estoy nervioso. Siempre uno tiene que tener ese nervio y ese temor del corazón antes de soltar una palabra. Porque cuando uno va confiado en su propia fuerza, entonces Dios no puede causar el efecto que quiere causar. En una ocasión yo escuché una historia que un hombre fue muy altivo al altar a darle una palabra. Y de repente, cuando termina de predicar, el tipo en el altar no decía ni amén ni aleluya. No le salía nada de la boca. Pero él fue altivo, como que se la sabía desde Génesis hasta Apocalipsis. Y de repente bajó humillado. Y le dice uno de los que están allí: si hubiese subido como bajaste, otra cosa sería. Quiere decir que uno siempre tiene que estar humilde, porque Dios va a usar a uno como un vaso. Así es. Dice que para que la grandeza del poder de Dios sea de Él y no de nosotros, ese poder fue depositado en una vasija de barro. Nosotros somos la vasija y el poder y la gloria le pertenecen a Dios. Le damos la bienvenida a este servicio. Estamos calentando los motores, los caballeros, lo estamos jumpeando, lo estamos preparando. Porque hay que desarrollar el pueblo para ver el potencial que tienen cada uno de ellos. Por eso yo lo suelto y digo, haga usted esto, haga usted esto. Y uno va mirando y desarrollando. Es como ustedes tienen sus 4 o 5 muchachitos y ustedes van mirando el potencial que tienen cada uno de ellos y en qué función lo van a poner a funcionar. Porque el que toca piano no va a tocar la guitarra aunque tengan los dones juntos. Hay algunos que se especializan más en el piano y otros en la guitarra. Hay otros que predican y otros que profetizan. Entonces hay que poner cada cosa en su lugar para que pueda ejercer la posición que Dios ha predestinado para ellos. Y sin más preámbulo, vamos a presentar al evangelista Miguel Ángel Sosa. Anda con la familia y él se encargará de presentarlo. Y anda con una comisión, también anda con la suegra, anda con una seguridad fuerte. Ni el presidente anda con esa seguridad. Me honra y me place. Denle un aplauso fuerte al Señor. Que Dios ha sido bueno y para siempre su misericordia. El evangelista Miguel Ángel Sosa con ustedes y que el favor de Dios sea sobre él. Amén. Dios me lo bendiga. Amén. Dios siga bendiciendo a la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno, gracias por darme la bienvenida en esta tarde a cada uno de ustedes. Mi nombre es Miguel Ángel Sosa. Estoy mi familia con mi esposa, mi suegra, mis hijos, mi cuñada también me acompaña. Gracias, Señor. Y estoy contento de estar aquí en esta tarde. Amén. Quiero agradecer al Señor por la oportunidad de traer la palabra en esta iglesia, en esta congregación. Amén. Y también quiero agradecer a los pastores, el pastor Roberto de Sena y la pastora Elizabeth Meléndez. Gracias por la oportunidad de traer la palabra. Yo me congrego en la iglesia Primera Casa de Oración en Bridgeport. Mi pastor es Juan Hernández y Carmen Hernández. Así que estamos aquí para servirle y gracias por la oportunidad. Esperando que la palabra que el Señor me da esta tarde sea de edificación para cada uno de ustedes, sea para levantar el espíritu y seguir avanzando en el camino del Señor. Amén. Quiero invitarlos esta tarde en el libro de Job. En el libro de Job, capítulo 7. El libro de Job, capítulo 7. Esta campaña se titula Levántate y anda. Poderoso Dios. Un bonito tema.
Amén. Levántate y anda. Poderoso Dios. Job capítulo 7, del versículo 1 al 6. 7 del 1 al 6. Dice la palabra: honramos al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra, y sus días como el día del jornalero? Como el siervo suspira por la sombra, y el jornalero espera el reposo de su trabajo, así recibí meses de calamidad, y noches de trabajo me dieron cuenta. Cuando estoy acostado digo: ¿cuándo me levantaré? Amén. Amén. Poderoso Dios. Quisiera orar antes de empezar este servicio. Padre, te exaltamos, te bendecimos esta tarde. Te damos gracias, mi Dios, porque tú eres el Señor. Tú eres el centro, Señor, de esta tarde, mi Dios. Te bendecimos, te exaltamos, mi Dios. Mira tu pueblo. Es tu pueblo, Señor, es tu iglesia. Permíteme hablar tu palabra, Señor, para edificación, para levantar, Señor. En el nombre de Imparte Jesús. virtud, Señor. Oh, toca, mi Dios, levanta en esta tarde, mi Dios, mientras yo veo tu palabra, mi Dios. Que tu pueblo salga con más fuerza, con más energía, Señor. Con más convicción de ti, mi Dios. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Levántate y anda. Gracias, Señor. Es el mensaje de esta campaña de caballeros que el Señor le ha dado a ustedes. Y yo quise titular esta enseñanza: la necesidad de levantarnos, que también tiene que ver con el tema. La necesidad de levantarnos. Amén. Es un tema interesante porque esa es la condición de nosotros, del ser humano. El ser humano es un ser caído, y Dios, el deseo de Dios es levantar al ser humano. Yes. Es levantarlo Señor. para que desarrolle la función que Dios le ordenó hacer. Y yo me acuerdo cuando yo estaba en el bachillerato, un maestro siempre al empezar la clase, él usaba dar una enseñanza, una ilustración antes de empezar la clase. Y una de las ilustraciones que él decía, que me acuerdo de ahora, él narraba la historia de un señor que visitó un parque. Y el señor, mientras visitaba el parque, se quedó distraído por un joven que estaba montando skateboard en esa tarde. Y el señor se quedó distraído y se quedó mirando al joven que mientras montaba skateboard, y lo contemplaba y veía la habilidad que tenía el joven para hacer lo que hacía. Y después de un tiempo el señor se le acerca al joven y le dice: oh, impresionante cómo hace la cosa, cómo aprendiste, cómo llegaste a ese nivel. Y el joven le dijo: cada vez que me caía, me levantaba. Amén. Cada vez que se caía, se levantaba. Y en eso consiste la vida de nosotros, ¿verdad? Caemos, levantamos. El Señor siempre nos da la fuerza y dependemos de Él. Quizás sea fácil para mí decirle a usted: levántate. O quizás que sea fácil para una persona decirle a otro: levántate. Pero muchas veces ignoramos la condición de la persona cuando le decimos levántate. No sabemos qué le duele a esa persona, no sabemos qué le pasó, qué lo llevó a caer a esa persona, en qué posición se encuentra. Te adoramos, Señor. Hemos escuchado muchos mensajes con respecto a esto, el tema levántate. Y muchas veces hacemos juicio de la persona cuando está en eso. Le decimos: pero haga, ¿por qué esa persona no se levanta? ¿Por qué tiene tanto tiempo postrado? Pero se nos olvida qué lo llevó a caer, como le dije. Pero si fuéramos nosotros que tuviéramos esa posición de postrados en el suelo, ¿cuál fuera nuestra reacción? O sea, hacemos juicio cuando vemos una persona postrada y queremos que esa persona se levante, pero cuando somos nosotros que estamos postrados, ¿cómo usted piensa de sí mismo? Es difícil hacer ese juicio cuando es nosotros que estamos en esa situación. La palabra levántate quiere decir poner en alto, en un lugar más alto del que se tenía algo. También quiere decir separar una cosa que está descansada en un lugar o despegarla del lugar. Eso en el término secular. En el término bíblico dice, literalmente se refiere a despertar, levantarte del sueño, estar acostado, estar enfermo, también cuando está en la muerte. Todo eso son sinónimos de la palabra levántate. También en sentido figurado se refiere a cuando una persona está en un estado de oscuridad, cuando una persona está en un estado de tiniebla. También la palabra levántate quiere decir eso, que salga de esa condición, que salga de ese estado. O sea que la palabra levántate tiene mucha connotación en la Biblia. También la palabra caer se define venir a dar en una trampa o un engaño dispuesto por alguien. También quiere decir perder la prosperidad, la fortuna, el empleo o el valimiento.
Es importante reconocer la importancia, es importante entender qué es estar en el suelo antes de reconocer que estamos parados. O sea, cuando venimos al Señor, ¿verdad? El Señor nos redime, nos restaura, nos lava con su sangre. Si no entendemos la causa que nos llevó a estar postrados, no podemos agradecer al Señor la condición que estamos ahora. O sea, lo que nos hace agradecer al Señor es precisamente el saber que Él nos sacó de la condición más difícil de nuestra vida, del pecado, y nos trajo a su gracia, a su misericordia, y estamos aquí. Entonces ese ejercicio de reconocer de dónde caímos y dónde estamos, ese agradecimiento constante nos pone la mente y no nos permite volver a caer en ese lugar. Poderoso Dios. Volver a caer en esa situación. Hay caídas en la vida que son voluntarias, pero a veces que caemos que son voluntariamente. Por ejemplo, en ocasiones nosotros sabemos que tenemos una conducta en nuestra vida, ¿verdad? Sabemos que tenemos algo que nos hace fallar, que nos hace caer. Y muchas veces lo pasamos por alto. Y la persona nos aconseja, nos dice: Miguel, tú estás cogiendo de esa pata. Y yo, no, está bien, no te apures. Y los consejos los rechazamos. Y cada vez que alguien nos da un consejo, lo rechazamos. Entonces, muchas veces el negar el consejo, el rechazar la enseñanza, el menospreciar el consejo, eso nos lleva a caer. Un ejemplo de eso fue Saúl, el rey Saúl, que dice la palabra de Dios en primera de Samuel, dice así: y él, refiriéndose al papá de Saúl, tenía un hijo que se llamaba Saúl, un joven hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De los hombros hacia arriba sobrepasaba a todo Israel. Otra cualidad, otro verso de Saúl dice: después que se le perdieron las armas a Saúl, que él fue a la casa de Samuel, que Samuel le invitó a cenar, Samuel le dice: más, ¿para quién es todo esto que hay codiciable en Israel, sino para ti y la casa de tu padre? Y Saúl le respondió: no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel. Y este era el gesto de humildad de Saúl mientras no tenía poder. Pero inmediatamente Saúl logra tener el poder, comienza a salir a reducir conductas que él tenía escondidas, pero que se negaba a cambiarla. Por ejemplo, después que Samuel le da la ordenanza de que lo esperara, él desobedeció ese principio. Y Saúl comienza a enseñar conductas pecaminosas que lo llevó al declive, lo llevó a caer. Y eso precisamente muchas veces pasa con nosotros, que sabemos nuestra debilidad, pero muchas veces nuestras cualidades, nuestros dones, queremos tapar nuestras habilidades con esos dones y no escuchamos el consejo, no escuchamos la enseñanza del otro que está hablando de nosotros. Eso pasó con Saúl. Vive Jehová. Dice la palabra de Dios que si tu ojo derecho es ocasión de caer, sácalo y échalo fuera. Echar fuera, sacar, remover, en sentido de conducta. O sea, si tú tienes una conducta que te puede llevar a la perdición, es mejor que tú erradiques esa conducta de tu vida y sigas avanzando. El evangelio consiste en morir, ¿verdad? Cuando venimos al Señor, morimos. El Señor quebranta nuestro ego. El Señor nos pone en una situación donde nos quebranta y de una forma u otra nos hace más sensible, más humilde. Y el Señor te dice: si tú tienes una conducta que te es pecaminosa, sácala de ti para que puedas entrar al reino de los cielos. Vive Jehová, te adoramos, Señor. Otra manera de caer es la caída que son permitidas por Dios. Mucha gente dice: pero Dios no hace caer. Y hay muchas disyuntivas cuando este punto, pero a veces sí, Dios hace caer. Muchas veces hay conductas que son obstinadas, ¿verdad? Hay personas que obstinadamente quieren hacer el mal. Y por más consejos que les damos, ellos sí persisten en hacer el mal. Entonces Dios deja que ellos caigan al declive. Entonces, cuando ellos se ven en la condición de apuro, entonces vienen al Señor. Muchas veces esto pasó también con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel vio el favor de Dios en el desierto por mucho tiempo, pero se volvió a la idolatría, se volvió a los dioses. Y por más que Dios hablaba con el pueblo de Israel, permanecía en su conducta. En el libro de Jeremías, capítulo 6, dice de la siguiente manera: así dice Jehová: paraos por los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Poderoso Dios. Hay conductas que son persistentes en el mal.
Quizás el pueblo de Israel en ese momento le dijo, los líderes le dieron a Jeremías, nosotros no vamos a andar en los caminos del Señor. Quizás nosotros no diremos eso literalmente, pero nuestras acciones dicen, no andaremos. Muchas veces estamos dentro del templo y estamos con la actitud, no andaremos. Santo. No andaremos y seguimos sirviendo y haciendo lo que tenemos que hacer, pero no andaremos. Y tenemos esa actitud altiva, ¿verdad? Persistente en el error. Y Dios permite que te va a dejar porque te han aconsejado muchas veces y seguimos que queremos perseguir en ese error. No andaremos. Una actitud parecer a los niños, ¿verdad? Cuando le corregimos a los niños, el niño por abajo se queda con la boca cerrada y dice, no voy a hacer. Entonces muchas veces nosotros tenemos esa actitud, no lo voy a hacer. Y andamos con la actitud de no andaremos dentro del templo. En el libro de Lamentaciones dice, ¿cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó la tienda de Jacob. Echó por tierra la fortaleza de la hija de Judá. Humilló el reino y sus príncipes. Todo esto vino como resultado de una conducta que se negaba a recibir el consejo y la enseñanza. Y esto también yo creo que nosotros podemos relacionarnos con esto también, ¿verdad? Cuando estábamos en esa vida en el Señor, que habían conductas del ego, ¿verdad? La envidia, que por más que la gente nos hablaba, no queríamos cambiar. Y el Señor tuvo que torcer nuestro corazón de tal manera. El Señor tuvo que moldearnos, hablarnos en muchas ocasiones. Y nosotros tenemos que decir, Señor, tú tienes razón. Pero Dios es misericordioso. La voluntad de Dios siempre es levantar, restaurar. A pesar de que igual sea nuestra conducta, Dios siempre está dispuesto para levantar. Dice la palabra de Dios en Santiago, dice, pero mayor gracia da. Por esto dice, Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Siempre cuando tengamos la actitud humilde, el Señor siempre va a estar dispuesto a levantarnos, a fortalecernos para seguir adelante. Pero cuando rechazamos el consejo de Dios, Dios nos deja en nuestro propio expensa. También hay enseñanzas donde hay cosas que Dios permite en nuestra vida para enseñarnos algo. Bueno, en nuestro pasado, como le dije anteriormente, Vive Jehová. circunstancias que nos pusieron en la pared y pudimos entender, wow, Dios me quiere enseñar algo. Hay situaciones que Dios la permite, no necesariamente que nosotros la provocamos, pero Dios la permite para enseñarnos algo. Muchas veces ignoramos. Por ejemplo, a mí en una ocasión yo ignoraba que yo tenía una actitud rara en mi vida y yo me comportaba y yo decía, pero después en un momento yo dije, pero yo no sabía que yo tenía esa actitud. Pero el Señor te lleva una circunstancia de dependencia, una circunstancia económica, una circunstancia, cualquier circunstancia, y Dios te pone de espalda de la pared y tú tienes que aprender la mansedumbre, tú tienes que aprender. Amén. Por una persona que quizás tú piensas que esa persona nunca me va a enseñar a mí, y esa es la persona que Dios pone para moldear tu carácter. Amén. Para enseñarte que hay que ser humilde, que la humildad es importante en el reino de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, eso le pasó a Pedro. Sabemos el carácter de Pedro, ¿verdad? Que Pedro era una persona extrovertida, y Pedro entendía que la conducta que él tenía en el mundo él la podía usar en el reino de Dios. En ocasiones cuando Pedro dijo al Señor, Jesús le dijo, van a dispersar al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pedro le dijo, Señor, si todo el mundo se aparta, yo me quedaré contigo. Y después el Señor lleva a Pedro a una situación triste, la donde Pedro niega al Señor. Y qué enseñanza más bella esa, donde Pedro tuvo que botar lágrimas, llanto, para poder entender que hay que depender de Dios. Que una cosa es lo que nosotros pensamos y otra cosa es donde Dios nos pone, en la situación donde Dios nos pone. Que hay que depender de Dios en todo. Que lo que hacemos tenemos que pasarlo por la voluntad del Señor. En otra ocasión también Pedro, cuando los guardias vinieron a buscar a Jesús, sacó la espada y Jesús le dijo, Pedro, ¿tú no crees que si yo clamo a Dios, Él puede mandar una docena de ángeles que ayudarme? Tú no tienes que hacer eso, Pedro.
Entonces, también el Señor, muchas veces nosotros queremos hacer muchas cosas en el reino de Dios. Dios dice, tranquilo, que tú no tienes que hacer eso. Yo soy suficiente. Amén. Poderoso. Amén. Muchas veces nosotros queremos hacer cosas que Dios no dijo que no la haga, y queremos hacerla. En otra ocasión también Pedro dijo, pon la espada en la vaina, porque tú crees que yo no puedo pasar la copa que el Señor me ha dado. También a veces entendemos que necesitamos ayudar a Dios en ciertas áreas. Y Pedro poco a poco aprendió eso. Después que viene el Espíritu Santo vemos un Pedro diferente, un Pedro dependiente del Señor. Pero son esas circunstancias que nos llevan, que en el momento entendemos que son difíciles, duelen, pero en el momento duelen, pero cuando salimos de ahí, salimos nuevos, con una conducta fortalecida, con un carácter renovado, con una sensibilidad, con una empatía hacia los demás. Y eso es lo que hace Dios. También Job también cayó, Job estaba enfermo en una cama, y Job también tuvo que aprender algo. A mí me encanta el libro de Job. Job tuvo que aprender que el que justifica es Dios. Job era un hombre justo, dice la palabra. Job era un hombre que enseñaba. Job era un hombre que fortalecía las manos del débil. Job era un hombre que sabía ciencia. Pero llegó un momento donde Job cayó enfermo y Job se vio en una cama postrado. No podía hacer nada de lo que hacía. Y en una parte Job dice que que hubiese gustado tener a Dios de frente para decirle qué fue lo que yo hice, cuál fue mi error. Job se quería justificar con Dios. Y Dios le enseña al final del capítulo que Dios es el que justifica. Amén. Por más cosas que podamos hacer delante de Dios, nosotros no hemos hecho nada para la salvación. Dios fue el que se acercó a nosotros y nos dio su gracia, su favor. En una ocasión, a mí también me pasó lo mismo, ¿verdad? El Señor tuvo que decirme, ¿por qué persiguen las iglesias? ¿Verdad? ¿Por qué persiguen la iglesia? Porque a veces en nuestra ignorancia, ¿verdad? Queremos hacer daño, pero el Señor tiene que encorralarnos en la situación más difícil de nuestra vida para enseñarnos una conducta que debemos fortalecer. Es penoso, es fuerte, doloroso, pero salimos pulidos de ese proceso. Amén. En el camino, tanto de la vida cristiana como de nuestra vida secular, hay caídas que son provocadas por otra persona, pero también Dios está al tanto de lo que pasa. También hay caídas que son provocadas por otra persona, que nosotros no fue ni nuestra conducta, no fue para Dios enseñarnos algo, precisamente, pero otra persona nos lleva a caer, nos lleva a una situación y caemos, y pasa lo que se llama la decepción. Nos decepcionamos porque en ocasiones tenemos un concepto alto de una persona, pero cuando esa persona nos defrauda, nos vemos desilusionados. Dice, wow, pero esa es la persona cristiana. Pero debemos tener en cuenta que debemos mirar al varón perfecto, que es Jesucristo. Que es correcto tener una persona que uno admira, pero Jesucristo es el varón perfecto, que no falla. Pero hay situaciones que nosotros no las provocamos. Hay situaciones que nos pasan, pero también en ese mismo proceso Dios nos va fortaleciendo. Vamos a llorar, vamos a sufrir, no vamos a entender, nos vamos a frustrar, pero Dios está puliendo un carácter en nuestra vida. Dios está fortaleciendo nuestra vida para levantarnos y ser mejores. Esto es un poquito, ¿verdad? Porque es frecuente, nosotros escuchamos esto frecuente. Decir levántate, pero es cuando tú estás en el proceso, pero cuando pasamos por esa situación, que Dios nos levanta, que Dios nos prepara, nos ve de una manera diferente y nos fortalece. Nosotros levantamos de una manera diferente, vemos la iglesia de una manera diferente, vemos el cuerpo de Cristo de una manera diferente. Otra forma es también nuestra moral. No solamente cuando nos caemos físicamente, pero emocionalmente también estamos caídos. Nuestra moral, cuando fallamos, a veces nosotros cometemos un error y nosotros mismos no nos podemos perdonar. Nosotros mismos no nos perdonamos de nuestro error y eso nos mantiene postrados. Porque tú dices, ¿qué van a decir de mí? Porque yo era así en tal tiempo y ahora se me ve.
También es un error creer que porque fallamos una vez, Dios no nos puede levantar. Claro que Dios nos puede levantar. Amén. Si tú cometiste un pecado, levántate y pide perdón al Señor. Procura hacerlo bien y no volver a pecar, pero Dios te levantará. Eso pasó con el rey David. Conocemos la historia del rey David, que pecó y Dios no eliminó las consecuencias de su vida, pero Dios lo levantó y lo restauró. Y nosotros debemos entender que la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado. Y Dios siempre está dispuesto a levantarnos, a restaurarnos, siempre cuando tengamos una actitud humilde de levantarnos. El celo por la obra también es una manera de caer. Muchas veces nosotros tenemos un celo por la obra y creemos, yo creo por ejemplo que en mi celo por la obra, que el don que Dios me dio, la idea que Dios me dio, la persona tiene que desarrollarla de la misma manera, y si no la desarrolla, entonces digo, oh, él no es tan espiritual como yo. Entonces eso es un error también. Eso nos puede llevar a hacer caer también. Tenemos un concepto equivocado de Dios. Dios no obra de esa manera. Dios no obra de esa manera. Se trata del otro. Aunque no lo creamos, se trata del otro. Es que tú pasaste por ese proceso ya. A ver si Dios te va a decir, mira, Miguel Ángel, tú pasaste por ese proceso ya. Ahora le toca a él. Los 10 años que te tocó a ti, a él le va a tocar 10 años. Los 20 años que te tocó a ti. Entonces nosotros a veces no queremos esperar que la persona crezca. Nosotros quiere que vaya al paso de nosotros. Y Dios me dijo, esa es mi iglesia. Vive Jehová. Esa es mi iglesia. No persigas la iglesia. Y poco a poco Dios va hablando en nuestra vida y va moldeando ese carácter, ¿verdad?, que tenemos escondido, esa actitud que nos negamos a dejar, ese pecado que tenemos escondido. Dios va tratando en nuestra vida y nos va enseñando por medio de su Espíritu Santo, porque Dios tiene una manera bella de hablarnos, ¿verdad?, sin súbita, nos va dando el consejo, nos va enseñando y va moldeando el carácter. Y en una ocasión Dios me habló, me dijo a mi vida, esa es mi iglesia, con faltas, con dificultades, con precariedades, pero yo estoy haciendo una obra grande en ellos. Amén. Yo lo estoy formando cada uno a su tiempo. Y cada uno tenemos que pasar por las adversidades de la vida, por las dificultades, para aprender, para formar un carácter, Amén. para ayudar a otro, para levantar al otro. Amén. Lo mismo que hizo Cristo, que se dio a sí mismo para otro, para nosotros. De eso se trata el Evangelio, de eso se trata el mensaje del Señor, el negarnos para el otro. A veces suceden traumas cuando caemos, ¿verdad?, en situaciones que te dejan tan postradas que hay personas que se traumatizan, sus emociones son afectadas, pero aún así Dios puede hacer la obra en él. El Espíritu Santo va haciendo una obra en la vida de la persona sin modo que queden rencores. Una de las cosas que hace el Espíritu Santo es que cuando caemos, cuando somos heridos por una razón u otra, el Espíritu Santo va trabajando en nuestra vida que no va dejando rencor. Por ejemplo, en la psicología, cuando se usan los métodos psicológicos, ¿verdad?, ellos te quitan esa situación, ¿verdad?, te pasan ese trauma, pero muchas veces queda un rencor. Pero lo que hace el Espíritu Santo, que a pesar de que tú pases por la dificultad, a pesar de que el hermano te hizo tropezar, es sin rencor. Amén. Te va limpiando sin rencor. Amén. Y eso es lo bello que hace Dios, ¿verdad? Va pasando por ese proceso, te perdonó y después te pasa un hermano y te abraza. Y tú dices, wow, yo tenía un concepto equivocado, hermano. Yo tenía un concepto equivocado de Dios. Y tú ves la gracia y Dios va a comenzar a hablar de tu vida poco a poco. Y te va restaurando, te va fortaleciendo. Yes. Y te va levantando. Yes. Por eso es importante que te mantengas en el cuerpo, que te mantengas en la iglesia. Amén. En ese proceso, no puedes abandonar la iglesia. Tienes que mantenerte en el calor del hermano, tienes que mantenerte en las oraciones del hermano, tienes que mantenerte ahí para que Dios siga tratando contigo de esa manera amorosa, de esa manera pasiva, que te vaya fortaleciendo sin dejar residuos. Dicen que cuando la persona se traumatiza, el cerebro se apaga. O sea, dicen que ahora con la tecnología, ¿verdad?, que pueden ver las imágenes del cerebro. Cuando una persona está traumatizada, enseña colores grises, oscuros, así, ¿verdad?, y el cerebro se apaga. Entonces,
Cuando nosotros le estamos diciendo a una persona, levántate, levántate, pero la persona está en la mente, no entiende lo que tú le estás diciendo. Levántate, levántate. Por eso es que es bueno la hermandad, ¿verdad? Un hermano que se te acerque, hablar con el pastor, consultar con un hermano que te dé un consejo. Por eso es que es bueno mantenerse en la casa, mantenerse en el templo cuando estamos en estación. Amén. No es saludable apartarnos, Amén. no es saludable quitarnos. Hay que mantenerse en el calor, Amén. en el fuego de la oración, en el fuego del hermano. Sí, Señor. Que cuando tú estás apagado, el hermano te saluda y te da ese abrazo y te levanta. Amén. Poderoso Dios. Eso es lo que hace Dios. Amén. Y Dios va sanando esa herida poco a poco en tu vida. Dios va sanando, va sanando. Y cuando tú vienes a ver, ya no pasa, ya no sientes nada. El sufrimiento, al contrario del trauma, es diferente. Tu cerebro funciona, pero tú estás muy triste y no se apaga, pero sigue funcionando, pero enseña colores apagados también. Lo más correcto es, como le dije, crear la hermandad en la iglesia. Ser humilde también, porque hay muchas veces que yo me quiero acercar a ti, a darte un consejo, pero tú dices, sí, yo estoy bien. No, yo estoy bien, está bien. Poderoso. Yo no tengo nada. Y no se abre ese espacio para que Dios, para el consejo, ¿verdad? Porque subestimamos, decimos, ¿qué palabra me puede dar esa persona? Yes. Pero Dios usa al más humilde, a cualquier persona, ¿verdad? Y nos habla y nos da un baño de agua fría y dice, wow. Será así. Eso es lo que Dios hace, silentemente, ¿verdad? Dios silentemente va transformando tu vida. Dios va tocando, va levantando. Y ese proceso se va desarrollando en tu vida. No toda la persona que cae, no todo el que cae quiere estar postrado. O sea, todo el que tenga eso no se siente contento de estar postrado. Todo el que cae, todo el que está ahí, algún momento quiere levantarse, quiere decir, wow, oh Dios, ¿cuándo me levantaré? Porque no es fácil estar postrado. Cualquiera que sea la situación, nadie se dispone a caer, nadie dice, yo voy a caer, sino que cae. Pero llega un momento y dice, ¿cuándo yo me voy a levantar? ¿Cuándo yo voy a salir de aquí? Poderoso Dios. Gracias, Señor. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Pasamos el proceso, pasamos las dificultades, las adversidades, y tenemos que escuchar la voz de Dios, como le dijo a Elías. ¿Qué tú buscas ahí, Elías? Ya yo te levanté, ya yo te hablé, ya tú saliste por el proceso. Levántate y camina. Poderoso Dios. Gracias, Señor. Ya te sané, ya te levanté. Yes. Te adoramos, Vamos el Señor. eterno. Gracias, Padre. Ya entendiste. Ya cambié tu carácter. Vive Jehová. Ya te di un concepto diferente de la iglesia. Poderoso. Ya te enseñé que la iglesia son tus hermanos. Vive Jehová, Espíritu Santo. Ya te enseñé que cualquier persona te puede traer una palabra. Ya te enseñé que es mi iglesia. Fui yo que derramé sangre por ella. Yes. Aleluya. Levántate y anda. Yes. Te Ya te adoramos, puse el Señor. Espíritu Santo. Te adoramos, Levántate Señor. y anda. Gracias, Señor. Eso es lo que Dios hace en nuestra vida. Gracias, Señor. Espíritu de Nos Dios. sana, nos levanta, nos fortalece. Gracias, Señor. Dios levanta. Dice, porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de su misericordia, Amén. porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Vive Jehová. Esa es la sensibilidad de Dios. Ese es el carácter de Dios, levantar, perdonar, restaurar. Yes. Gracias, Señor. Espíritu de Y Dios tiene que poner en situación para ablandar nuestro corazón, para hacernos entender, Amén. Amén. para hacernos entender que ahora te toca levantar al hermano. Yes. Sí, Señor. Tú pasaste por eso, ahora te toca enseñarle a él. Ahora te toca negarte a ti mismo. Amén. Así es. Dios levantó la moral del paralítico y lo sanó. A la mujer del flujo de sangre. A Elías, como dije cuando estaba en la cola, le dijo, Elías, ¿qué tú buscas aquí? Dios abrió la vida de Pedro. A Pablo le dijo, Pablo, ¿por qué tú me persigues? Son palabras cortantes que cuando llegan a tu vida, tú te quedas verdaderamente, yo estoy mal, Alabado sea el Vive eterno. Jehová. Gracias, Señor. yo estoy mal. Gracias. Yo escuché en una ocasión un joven de España que él nació ciego. Él tenía un problema como en la vista
y él no podía moverse mucho porque perdía la vista. Y él perdió la vista eventualmente, pero el joven dijo, Gracias, Señor. él decía esto que me impactó, decía, ya yo no creo en las motivaciones. Él decía, ya yo no creo en la motivación. Cuando alguien te dice, hey, vamos, tú puedes. Él decía, yo no creo en eso, es accionar. Él decía, yo creo en accionar porque yo soy ciego. Y mira todo lo que y ganó un sinnúmero de medallas, de trofeos. Es un accionar. No es motivarnos, es accionar. Amén. Y algo que yo creo fuertemente es que Dios puso el Espíritu Santo en la iglesia. Nosotros todos tenemos el Espíritu Santo. Es accionar. Es el Espíritu Santo para predicar la palabra. Amén. Es el Espíritu Santo para hablar a las almas. Yes. Ya tenemos el Espíritu Santo. Iglesia, levántate a predicar el mensaje. Amén. Levántate a hablar al caído. Levántate a hablar al necesitado. Levántate a hablar al indigente. Es un accionar. Gracias. Dios dice, levántate. Estamos capacitados. Dice la palabra que Dios le dio la autoridad a la iglesia que tiene la autoridad. Siempre digo esto, la iglesia tiene la autoridad para todo. Dios nos dio la autoridad para levantar, para hablar, para llevar el mensaje de salvación al necesitado. Yes. Gracias, Señor. En conclusión, para cerrar, Gracias, Señor. en algún momento todos de nuestra vida hemos caído, ya sea porque el Señor nos llevó a una situación difícil para enseñarnos una conducta, por una enfermedad, una situación difícil, cualquiera que sea la razón por la que estemos postrados, es para aprender una conducta, para aprender un carácter, para fortalecer un carácter que quizás ignorábamos en nuestra vida, que no sabíamos que flaqueábamos de un pie, que no sabíamos que teníamos esa necesidad. Y Dios nos lleva a esa situación para enseñarnos que tenemos que fortalecer esa área de nuestra vida. Y Dios siempre está dispuesto a levantarnos. Y en esta noche Dios te dice, yo te redimí, Amén. te lavé con mi sangre, Yes. te hice justo, Yes. te perdoné. Así que levántate, iglesia, a brillar, a enseñar la gloria de Dios, a compartir con tu hermano, a hacer uso de la hermandad, del amor mutuo entre unos a los otros, y levantar al que está necesitado. Así que yo creo que de aquí mi parte, si se puede, Dios le siga bendiciendo. Gracias, Señor. Te adoramos, Padre. Dáselo fuerte ese para el Señor. Y a Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos.